Buen día, los saluda Juan Manuel Santa Cruz Valcárcel, participante del doctorado en Ciencias y Misión Gerencia de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Estamos reunidos el día de hoy con el fin de hablar sobre la unidad 1, flujos de fondos, en el marco del curso Gestión Financiera de Proyectos a cargo del Dr. Alexis Segovia. Mediante el desarrollo de la unidad 1 estaremos en capacidad de describir los flujos líquidos de dinero para el inicio de un proyecto de inversión, caracterizar los flujos de capital esperados a futuro, determinar los costos no incurridos al inicio de un proyecto y diferenciar los flujos diferenciales e incrementales de un proyecto. A continuación le daré la palabra a mi compañero José David Sánchez Reales, quien contextualizará el proyecto de inversión que hemos tomado de base para nuestra clase. Muchas gracias. Proyecto Línea 3 del Transmetro de Barranquilla. Historia. El Transmetro es el sistema de transporte integrado masivo de la ciudad de Barranquilla y toda su área metropolitana. El sistema es una entidad estatal perteneciente en su totalidad al municipio de Barranquilla, la cual es dueña de la infraestructura, pero maneja y mantiene en su totalidad el parte automotor, así como los conductores de los mismos, que son propiedad de dos agrupaciones de antiguas empresas de transporte: Unión Temporal Sistur Transurbano S.A. 60% y Metrocaribe S.A. 40%. Existe una empresa independiente que maneja los recaudos a través de tarjetas electrónicas sin contactos recargables, Recaudos SIC S.A. Por ley, la República de Colombia, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES, está obligado a financiar hasta el 70% de determinados tipos de proyectos de transporte público urbano para las ciudades de más de 500.000 habitantes. El 30% restante debe ser garantizado por las respectivas municipalidades. Los tipos de proyectos cobijados por la nación a través del COMPES son metro, metrobús, tranvía, trolebús y cables aéreos. Los aportes cobijan la infraestructura y el equipo rodante. En virtud de esta ley, han nacido 7 sistemas de metrobús en el país. Transmetro de Barranquilla inició sus operaciones el 7 de abril de 2010 con la construcción de una línea principal desde la Gran Central de Abastos Soledad hasta la calle 76 con carrera 46, con una derivación adicional hasta el sector de Barranquillita, siguiendo las antiguas Avenida Murillo, calle 45 y Olaya Herrera, carrera 46. Debido al peso de los vehículos, se contempló la demolición de las antiguas vías de concreto para ser reemplazadas por una doble placa, una de 25 centímetros de espesor en concreto normal y sobre ella otra de 23 centímetros, para un espesor total de 48 centímetros, sobre las cuales circulan los buses articulados en rutas exclusivas solo bus. El proyecto contempló la chatarrización de 435 buses para que las empresas asociadas pudieran recibir el 50% de la compra de 84 buses articulados y 210 alimentadores modernos a cambio. El proyecto también contempló la expropiación de 2.000 metros cuadrados de vivienda para ampliación y la cesión de unos terrenos por parte de los municipios de Barranquilla y Soledad para la construcción de las estaciones de Soledad, Estadio y Barranquillita. El costo total de la infraestructura de esta primera y única fase existente de 2 líneas en doble sentido que permiten 3 trayectos principales: Soledad, Estadio, Soledad Barranquilla y Estadio Barranquilla, fue de 118.000 millones de pesos, el 70% financiado por la nación y el 30%
restante financiado por los municipios de Barranquilla y Soledad, mediante el aumento de un 3.6 en el precio de la sobretasa a la gasolina. En estos dos municipios, durante un periodo de 5 años ya vencidos, pero que sigue cobrando para futuras ampliaciones. El proyecto original de 77.25 kilómetros, de los cuales 13.3 de ellos corresponde a las vías de pavimentación especial solo bus y el resto a las vías de los buses alimentadores del sistema sobre vías convencionales, solo ha tenido desde sus comienzos una cobertura del 32% con una gran eficiencia sobre las vías troncales y una velocidad de menos de 20 kilómetros por hora, por lo cual no ha conseguido movilizar los 305.000 pasajeros diarios, debido a la competencia de las líneas de buses convencionales que cubren el resto de las rutas en Barranquilla. El valor del pasaje, que inició con 1.200, tuvo que ser igualado con el transporte público tradicional, que actualmente es de 2.000, entre semana 2.100. En domingos y feriados se aumenta un poco para solventar financieramente lo que atravesó durante los primeros años de servicio. Con el dinero sobrante de la sobretasa de la gasolina de los últimos años y con el aporte del 70% de la nación, se ordenó el diseño y construcción de una línea de tranvía que conectara el centro de la ciudad con el aeropuerto en un recorrido más o menos de 9.5 kilómetros a través de una APP con socios internacionales, Francia, España. Proyecto propuesto. La única manera de convertir Transmetro en un sistema eficiente es mediante la incorporación rápida de al menos dos rutas troncales. La primera línea propuesta es una línea circunvalar en dos fases. La primera recorrería desde el centro, interceptando la línea que llega hasta la estación de Barranquillita por toda la vía 40 y continuando por la vía circunvalar hasta la intersección con la línea que llega hasta Soledad. Este recorrido cubre toda la zona industrial del río Magdalena y lo uniría con la zona obrera. Dadas las características de esta vía, que no necesitan ampliaciones, sus costos serían muy inferior al de los 13 kilómetros solo bus. No se necesita de ninguna estación terminal. Este trayecto será de 28 kilómetros, quedando faltando 8 para una segunda etapa en la cual será de 8 kilómetros, algo costoso por las necesarias intervenciones urbanas. Consideraciones. La vía circunvalar recientemente se amplió de una vía única de 4 carriles a una vía de 8 carriles, por lo que los costos de recuperación de los terrenos del otro carril, en parte invadido, ya está cubierto. La infraestructura subterránea en este trayecto es casi inexistente, pues los puntos de contacto con la zona urbana son muy pocos. Sin un estudio de ingeniería es difícil determinar el costo de este proyecto, pero dado su sencillez y el enorme impacto social que éste generaría, sería considerado de necesidad pública y con una ruta más sostenible que las líneas de la primera fase. La ruta actual propuesta es cubierta
por cerca de 600 buses articulados, sobre los cuales se podría ampliar un plan de chatarrización similar del proyecto inicial, o sea, del 50%. El restante deberá ser asumido por la empresa que se vinculen a través de la banca privada, tal como se hizo durante la etapa inicial. El costo del proyecto financiero y de ingeniería será el primer aporte del municipio. El costo del proyecto del tranvía, no aplicable en este caso, fue donado por el propio gobierno de Francia y tuvo un costo de 1.000.000 de euros, a cambio de que la opción del equipo rodante fuera francés, y de hecho va a ser aportado en forma de una APP a cambio de la explotación del sistema por 20 años con las mismas tarifas de Transmetro. El tiempo de ejecución, dado a que solo es necesario modificar la infraestructura existente, sería de menos de un año y no los 42 meses que necesitó el proyecto inicial. La Nación, a través de COMPES, tiene copada la financiación para proyectos de metro hasta el 2024, debido al compromiso de 11.2 millones que implicará la construcción del metro de Bogotá. Pero los recursos para sistemas menores de transporte siguen vigentes con el aporte del 70% del proyecto. La financiación de este proyecto puede contar con la continuación de la aplicación adicional de la sobretasa sobre la gasolina. A continuación, le daré la palabra a mi compañero Juan Manuel Santa Cruz, quien correlacionará los objetivos de la unidad flujo de fondos. Los proyectos de carácter comercial se manejan mediante herramientas de gestión de proyectos que permiten analizar los excedentes y faltantes dentro de la variable tiempo, conocidos como cash flow, mediante los cuales se determinan todos los ingresos y egresos, incluidos los financieros. En los proyectos de inversión social, los aportes se consideran como donaciones y la rentabilidad se considera como el beneficio social que éste va a aportar a la comunidad. En algunos países de Latinoamérica, a pesar de la donación inicial para la ejecución del proyecto, tal como pasó con el caso del Metro de México, en el que los costos del pasaje solo representan el 35% de los costos de operación, el resto debe continuar subsidiado por el Estado. En Colombia, todo proceso de este tipo es financiado, el 70% por la nación y el 30% de la municipalidad beneficiada, pero una vez puesto en marcha debe ser autosustentable, es decir, que el costo del pasaje debe mantener el proyecto y, si es posible, producir réditos para posibles ampliaciones o mejoramientos del sistema. En cuanto a este caso particular, el flujo líquido de dinero para el diseño del proyecto de la línea 3 del Transmetro de Barranquilla, este debe provenir de los municipios que se beneficiarán del proyecto, es decir, Barranquilla y Soledad, y no es redituable. Para conseguir los recursos de la nación se deben contemplar los estudios exigidos por el COMPES. Primero, justificación de la necesidad del proyecto. Segundo, estudio de factibilidad financiera del proyecto. Tercero, perpetualidad de la inversión. Cuarto, estudio autosostenible del proyecto. Quinto, estudio del impacto social del proyecto. Sexto, estudio de los sobrecostos por intereses financieros durante el tiempo de ejecución del proyecto. Séptimo, estudio técnico del proyecto. Octavo, diseño de ingeniería del proyecto. Noveno, tiempo de ejecución del proyecto. Décimo, determinación de la capacidad financiera municipal para el aporte del 30% del valor del proyecto. 11. Aval del Consejo Municipal para el desarrollo del proyecto. 12. Apropiación de los recursos financieros para correspondientes a la municipalidad por parte del Consejo Municipal, avalados por el alcalde. 13. Capacidad financiera adicional por parte de la municipalidad para poder asumir hasta un 23% en ampliaciones o imprevistos durante la ejecución del proyecto. 14. Informe de la capacidad de gestión financiera municipal de conformidad con el plan de desarrollo, el plan regulador, el presupuesto municipal y los planes de ordenamiento territorial. Por último, 15.
diseño de los pliegos de condiciones para la licitación del proyecto. En resumen, el flujo de fondos inicial para el proyecto está conformado por los que debe aportar la municipalidad para el proyecto, es decir, el 30%, que son retornables o no retornables, en este último caso, de que el beneficio sea de impacto social y afecte positivamente el 32% de la población. Bueno, los aportes de la nación a través del COMPES hasta por el 70% del valor del proyecto, más las posibles adiciones por ampliaciones imprevistas, un 23% adicional. Bueno, en cuanto a los flujos de capital esperados a futuros, en este tipo de proyectos de interés social y de conformidad con las exigencias gubernamentales a través del COMPES, los flujos de capital esperados a futuro son los operacionales, es decir, los que garantizan la sostenibilidad del proyecto mediante el beneficio social, con el menor costo y mejor servicio, que éste se ofrezca a la comunidad y que es comparable con el de cualquier empresa de actividad comercial y para el cual deben determinarse los costos operativos, los cuales son el costo unitario del pasaje, cuánto cuesta producirlo, el costo de venta del pasaje al que se debe vender, cuál es el costo total operacional de la empresa, cuál es el punto de equilibrio de la empresa en función a los pasajeros transportados, o sea, en el que la empresa no tiene utilidades, ni tampoco pérdidas, qué volumen de venta de pasajes necesita la empresa que le permita una utilidad para futuro crecimiento o mejoras operacionales, cómo se puede disminuir los costos de operación sin afectar la calidad del servicio y por último, cómo controlar los costos. Bueno, hablemos ahora sobre los costos no incurridos al inicio de un proyecto. Los costos no incurridos al inicio de un proyecto son los costos de diseño del proyecto exigidos por el COMPES para nuestro caso, descritos en el flujo líquido de dinero para el inicio del proyecto de inversión social, los cuales deben ser asumidos por la municipalidad y que no son considerados como valores aportados al proyecto por parte del COMPES. Por último, hablemos de los flujos diferenciales e incrementales de un proyecto. Entonces, para determinar los flujos diferenciales e incrementales de un proyecto, debemos primero determinar los costos de operación. ¿Cuáles son estos? Costos fijos, es decir, aquellos que hay que pagar siempre en un periodo determinado o planificado, sin importar el número de pasajeros que suba o baje. Costos variables, es decir, aquellos que varían cuando se incrementa o disminuye el número de pasajeros transportados. Costo total, es decir, la suma de los costos fijos y los costos variables. Y costo unitario, es decir, lo que cuesta transportar a cada pasajero, equivalente a dividir el costo total entre el número de pasajeros transportados. Entonces, para determinar los costos fijos es necesario incluir todos los costos que conlleva la operación del sistema, entre ellos costos administrativos, costos laborales, costos de mantenimiento, costos de insumos y repuestos, costos para fiscales, de seguros y obligaciones legales. Entonces, luego podemos determinar los diferenciales incrementales mediante dedicando al mismo tiempo interés a la identificación de alternativas sin proyecto que las con proyecto, no omitiendo por ninguna razón las alternativas relevantes, asegurándonos de que estas alternativas sean viables, tanto técnica como administrativa, como legal, como financiera y como éticamente, y determinar claramente cuáles son los costos que vamos a incluir en los flujos de caja y cuáles no. Bueno, esperamos que el tema haya sido de su comprensión y quedamos atentos a cualquier duda o inquietud de su parte. Con el gusto las aclararemos en el marco de esta clase. Muchas gracias por su atención.